I know you've been down thinking about him again. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You can put on your dress, we can play your favorite song, and I will take care of you, care of you. Hola a todos, bueno, me cuelo un poquitito de esta manera en el vídeo porque tengo algo que anunciaros. Muchas veces cuando saco mi aspiradora de mano en los vídeos me preguntáis mucho por ella o qué tipo de aspiradora os recomiendo y tal. Y bueno, que voy a hacer un sorteo, ¿vale? De la misma aspiradora que yo utilizo en los vídeos, que es esta de aquí de la marca Lululu, ¿vale? Esta de aquí, que la tengo también por aquí. Ahora después os explicaré un poco más detalladamente cómo es la aspiradora. Primero os voy a contar un poco cómo va a ser el tema este del sorteo, porque es la primera vez que lo hago y la verdad es que estoy súper ilusionada. La marca me contactó hace unos días, ¿vale? Pues para volverme a enviar una aspiradora igual que esta. Y obviamente pues no voy a decir que sí teniendo ya una, ¿vale? Y lo que fue, bueno, pues les dije que a mí ellos ya me habían mandado una aspiradora y que qué les parecía si ellos querían que yo volviera a sacarla en los vídeos y tal. Hacer un sorteo y que uno de vosotros os podáis llevar la misma aspiradora que tengo yo aquí en casa, y me dijeron que les parecía una idea increíble. Y bueno, les dije que obviamente no todos los que me veis sois de España. Me han dicho que os van a incluir a todos, ¿vale? Para que podáis participar en el sorteo y porque no me parece justo que solamente puedan participar los de España cuando me veis desde diferentes partes del mundo. De todas maneras os voy a dejar todo escrito, ¿vale? Todos los pasos que tenéis que seguir, ¿vale? Para este sorteo, tanto en un comentario fijado como en la descripción del vídeo, para que lo tengáis a mano y lo podáis leer y seguir los pasos tal cual os lo pone. El sorteo empieza hoy, día 7, y finalizará el día 13, que es sábado, a las 12 de la noche. El día 14, que es al día siguiente, que es domingo, que también yo subo vídeo de nuevo, ahí será cuando ya salga el ganador de este sorteo. Va a ser mediante una aplicación, por lo que yo meteré el vídeo en el vídeo que suba, ¿vale? Para que veáis pues que no hay ninguna trampa y es la aplicación quien elige al ganador. Ese ganador se tendrá que poner en contacto conmigo vía comentarios o vía email, ¿vale? Para poder hablar yo con él y que me facilite sus datos de envío para yo podérselos dar a la marca y que la marca os mande directamente el aspirador al ganador. Aparte de todo esto, me van a dar un enlace que si os interesa la aspiradora, ¿vale? Podéis comprarla a través de ese enlace y os hacen un 25% de descuento. O sea, me parece bastante bien porque ya de por sí la aspiradora es bastante económica y encima aún le hacemos un 25% de descuento, pues se queda tirada de precio. Y también me han dicho que os paséis por su perfil de Instagram, que os lo dejaré también abajo, porque también suelen hacer ellos sorteos y tenían, creo que ahora uno pendiente para el día de la madre. Entonces bueno, bichear un poquito su perfil y suscribiros para poder participar también en los sorteos que hacen ellos. La aspiradora se sujeta por sí misma de pie, el palo es completamente extensible para ponerlo a la altura que vosotras queráis. También se desmonta tanto de arriba como de abajo para acoplar los diferentes accesorios pues según vuestra elección, si lo queréis más corto o más largo o como mejor os venga. La batería también es extraíble, viene muy bien aparte para cargarla por si se nos rompe o por si queremos tener otra de recambio, que podamos cambiarla sin necesidad de comprar un aspirador nuevo. Para vaciar el depósito solo hay que apretar ese botoncito y como veis la tapa se abre sola y ahí es donde va el filtro, que también solo girando ya sale y se mete. En esa pantallita te muestra el nivel de batería y después por ahí tenéis tres niveles de potencia, el mínimo, el medio y el máximo. Y dentro de la caja nos viene un librito de instrucciones, el cargador, obviamente importante, un filtro de recambio, un cepillito para limpiar bien la aspiradora. Por aquí nos trae también un soporte de pared, aunque no es necesario porque la aspiradora se mantiene de pie por sí sola. Y también nos trae dos boquillas, esta de aquí a mí me gusta mucho para el sofá, para los colchones, para la cama, y esta pequeñita pues yo la utilizo mucho para los rodapiés o para huecos estrechitos. Tiene muy buena succión la aspiradora, aquí lo vais a ver perfectamente con la arena y con el pienso de los gatitos. Tiene 4 capas de filtración EPA, por lo que os va a recoger el 99,99% de las partículas. Trae también luz LED, por lo que vais a poder ver muy bien la suciedad del suelo. Y no sé, yo para mí, que llevo bastantes meses utilizándola, estoy muy contenta con ella. Ya os digo, es una aspiradora con las 3 Bs: buena, bonita y barata. Y la verdad es que funciona muy bien.
Y después de toda esta introducción me pongo al lío con la limpieza y la organización. Antes de ponerme con el cambio de armario, lo que quiero es dejarme la casa recogida para que después pues olvidarme de todo esto y poder centrarme en lo que realmente quería hacer hoy, porque al final, bueno, el cambio de ropa pues es un jaleo y requiere de bastante tiempo. Así que por aquí, antes de poner todos los cojines y las mantitas dobladas y todo eso, lo que voy a hacer va a ser, pues nada, poner la funda bien y voy a aspirarlo todo con el aspirador que os he enseñado antes, que es el que yo utilizo normalmente. En este caso le he puesto uno de los cabezales pequeños, el que lleva así como un cepillo. Y bueno, ahora yo esta tarea la tengo que hacer casi a diario porque los gatos están con la muda y claro, hay pelitos por todas partes, así que intento pues tener la mayor limpieza posible respecto a este tema. También voy a quitar el polvo de los muebles, paso el plumero, este es de Mercadona, que es de los plumeros que más me gusta porque atrapan bastante bien el polvo. Y bueno, para hacer así un repaso rápido en el día a día, la verdad es que me viene súper bien. Me gusta echarle normalmente al plumero un flux de estos del limpiador de muebles de madera. Pero hoy la verdad es que no me acordé de hacerlo y lo pasé directamente por encima de los muebles. Pero me gusta echarlo porque deja pues muy buen olor en el salón y da la sensación eso, como de limpio. Voy a pasar una bayeta de microfibra con un poco de multiusos por encima de la mesita de centro porque así a contraluz vi que tenía bastantes manchitas. Hay noches que cenamos aquí viendo la tele y pues se ve que en alguna de esas veces se me olvidó pasarla. Antes de ponerme a limpiar el suelo para no volver a ensuciarlo, voy a aspirar el rascador de los gatos. Esto lo hago más o menos como una vez por semana. Hoy solo voy a pasar el aspirador porque no veo necesario hacerlo de otra manera, pero sí veo que tiene bastante cantidad de pelitos o de cuando se afilan las uñas. Entonces primero paso el quitapelusas y ya después, como repaso, pues paso el aspirador. Y ya por último en el salón voy a aspirar bien todo el suelo. Solamente voy a aspirar la casa, fregar hoy no porque justamente el día anterior pues pasé la Tineco, entonces no veía necesario pues tener que volver a fregar la casa porque el suelo en realidad estaba limpio, solo estaba a falta de pues eso, de aspirar, que es lo que realmente tengo que hacer varias veces al día. Paso a la habitación grande y aquí, como veis, bueno, la cama ya estaba hecha. La verdad que lo hice como sin pensar, me salió a hacerla y obviamente pues para cuando ya me quise dar cuenta pues vi que había hecho la cama sin grabarlo, pero vamos, que no cambié sábanas ni nada, simplemente la hice y ya está. Así que aquí en la habitación solamente pues tengo que quitar el polvo y aspirar el suelo.
Voy a pasar directamente a hacer el cambio de armario y ya después a lo último limpiaré los baños porque se me estaba echando la mañana encima y estaba viendo que no me iba a dar tiempo a todo. Así que vamos a ello, de hoy no podía pasar. Esta es la otra habitación que tenemos en casa y como cada cama pues tiene canapé, hemos utilizado uno cada uno para poder ahí guardar nuestro cambio de armario. Yo solamente voy a hacer el mío porque a cada uno nos gusta hacerlo y tenerlo pues cada uno a su manera. Entonces lo de Dani no lo voy a tocar. No sé si os habéis fijado, pero bueno, el canapé tenía una de cosas que pa' qué. Hay bolsas con un montón de ropa pues que ya no usamos y que tenemos que retirar, pero todavía no he visto el momento de hacerlo, así que eso otro día nos pondremos entre él y yo pues a ir seleccionando qué ropa sí y qué ropa no, para guardar o para quitar y que no nos ocupe espacio. Nosotros utilizamos estas cajas de Ikea que la verdad vienen fenomenal para tenerlas así debajo de la cama o encima de los armarios y que no molesten. Y yo aquí pues tengo toda la ropa de verano, que bueno, en realidad no tengo mucha. Aquí hay chaquetas de entretiempo, pantalones cortos, vestidos, bikinis, pues en fin, las cositas así típicas de verano. Y las camisetas, pues la gran mayoría son las que tengo ya guardadas en la cómoda de la otra habitación, entonces bueno, pues eso, que tampoco hay mucho. Y lo que he hecho ha sido ir sacándolo y agrupándolo para que luego me sea más fácil a la hora de ordenar. Nosotros en esa habitación tenemos estos dos armarios. El de la izquierda es el zapatero y en este de aquí pues lo que tenemos son en la balda de arriba pijamas. En la de debajo, como veis, toallas así guardadas como hechas un rollete para que no ocupen espacio. Y justo debajo pues tenía los jerseys de estos de lana gordos, que esos ya no me interesa tenerlos aquí fuera porque ya no hace tiempo para llevarlos, así que los he sacado también y los voy a ir guardando, pues según voy sacando, voy guardando para no agobiarme y pues para yo organizarme mejor. Arriba he doblado bien la ropa que había porque estaba todo hecho una bola, la verdad. Y voy a pasar la aspiradora por las baldas, por las baldas vacías para quitarles un poco el polvo. Y voy a ir colocando pues poco a poco todos mis pijamas de verano, que ojalá la ropa de invierno ocupara tan poco como la de verano, aunque bueno, en realidad todo no guardo porque aquí en el norte pues no te puedes fiar mucho del tiempo y por el día te hace súper bueno pero luego te refresca y pues tienes que tirar de un vaquero largo o de una chaquetilla o de una sudadera. Entonces en realidad en los cambios de armario solamente guardo por los jerseys gordos, las bufandas, las cazadoras, así como lo más gordo. El resto lo tengo de igual manera colocado en el armario grande porque al final se termina también utilizando un día así que te salga fresco. He sacado las cazadoras, me he dejado dos en el armario y un chaleco por si acaso sale algún día así
que haga frío y demás, o cuando voy por las mañanas a trabajar, que suele hacer 5 grados, pues para utilizarlas. El resto las voy a guardar ahí debajo del canapé. Parece que está todo así como muy mal guardado, pero no, está todo doblado. Y bueno, también como están esas bolsas, pues pensar que todas tienen que ir fuera de ahí y habrá mucho más espacio. Tengo que mirarme en Amazon, que he visto que hay pack de bolsas al vacío. Y para este tipo de cosas, pues para las cazadoras, para los nórdicos, para las cosas así que ocupen más espacio, pues vienen súper bien. Pero de momento lo voy a dejar así hasta que Dani haga el suyo y veamos un poco cómo queda. Voy a poner una lavadora con varias chaquetillas así tipo vaqueras que he sacado y tal. Y bueno, como solo tenía que lavar eso, pues voy a poner así una rapidita de media hora. Y para este tipo de prendas pues suelo poner la lavadora a 30 grados en vez de a 40, que es como normalmente suelo lavar la ropa del día a día. Me suelo fijar mucho en las etiquetas por si acaso y todas marcaban a 30, así que a 30 grados la he puesto. Y aquí pues nada, voy a ir poniendo en perchas los vestidos, las blusitas, las faldas, para tenerlo así todo bien colocadito en el armario. Then I would have what it takes to make you feel like you're safe. Cause all I need is just someone like you, someone like you, someone like you. Yeah, I just need someone like you, someone like you. Yeah, I just need someone like you. You don't have to feel like this, yeah, we could try to leave it all behind. And we don't have to think about it, oh baby, try to rest your mind. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your wall. En esta otra parte del armario es donde tengo la ropa fija y que no se cambia. Y bueno, ahí a la izquierda, como veis, he puesto los vaqueros largos y a la derecha todos los cortos. Y justo debajo, en esa otra balda, es donde guardo pues la sudadera, los jerseycitos, esos así finos. Y como tampoco los quito de aquí, lo que voy a hacer va a ser doblarlo todo bien, porque la verdad es que estaban también hechos pues alguna que otra bola y estaba bastante mal. Cause all you need is someone true like you are. Cause all you need is somebody. Cause all you need is someone true like you are. Someone like you. En esta cajonera me pasa lo mismo que en el armario. Aquí guardo todas las camisetas, tanto cortas como largas, y lo que estoy haciendo es sacar todo e ir retirando las de manga larga, porque las de manga corta las tengo todo el año guardadas aquí, porque al final las utilizo, unas más, otras menos, pero siempre las utilizo. Entonces retiro todas las que son largas y de invierno y guardo todas las de tirantes que he sacado de la caja de verano. Think I had plenty of dreams and light in my life. Still my glass was half empty, but you came along and showed me how to love without limits, to have a good time. My glass was always half empty, but now you're in my life. We're far away from the city lights, so small under the night sky. It's just us two, but I don't mind. You could never wear me out, even after all of these years.
Como la lavadora solamente era de media horita, pues la verdad es que se ha pasado bastante rápido hoy. Así que nada, voy a sacar todas las chaquetas que las he lavado del revés porque alguna tiene bordados y por si acaso para que no se estropearían, pues me gusta darles la vuelta. Así que nada, aquí las voy a colocar todas bien, las voy a colgar en perchas y directamente las voy a llevar afuera al tenderete para que se sequen. Ya con el cambio de ropa hecho, que bueno, la verdad es que es una tarea que me da muchísima pereza hacer y aunque no tengo tampoco mucha ropa, pues bueno, se tarda un ratito en ordenar todo bien. Así que en esta habitación, por último, pues voy a quitar el polvo bien, tanto del cabecero como de la mesilla y como de las 4 cosillas que tengo por ahí puestas. Y luego también tengo que aspirar el suelo. Aquí a la izquierda, bueno, tengo un montón de cajas y la verdad es que no por gusto. Son todas las aspiradoras que me mandan y que bueno, las vendo en Wallapop por si os interesa alguna. Os voy a dejar mi perfil en la cajita de información del vídeo, pues ya os digo, pues os interesa alguna porque las he puesto mucho más baratas que si las compráis directamente de la web, obviamente, y bueno, están nuevas, solamente con un uso para los vídeos y ya está. Y que bueno, que necesito también hacer un poco de espacio porque al final con tanto aparato no vamos a caber en casa. Voy a hacer los baños, que al final he tardado menos tiempo del que pensaba y me daba tiempo de sobra. Empiezo por el que tenemos en nuestra habitación. Me gusta siempre, lo primero de todo, echar gel UVC con lejía en el interior del váter para que vaya haciendo efecto. Y hoy voy a estar utilizando para el resto de baño el desinfectante de la marca Lysol. Este tiene olor a manzana y lo tenía en el armario y no lo usaba para nada. Y bueno, lo quería probar para limpiar los baños y ver qué tal se queda todo con él. Así que ese es el producto que voy a estar utilizando hoy, aparte de las esponjitas estas de baño de Mercadona. Aquí, como veis, bueno, utilizo la misma esponja para todo. Primero lavo el lavabo y luego ya la zona del váter, pero como llevan productos desinfectantes y con lejía, pues no pasa nada por usar la misma esponja. También le voy a dar con la escobilla a todo el interior, que esta de Mercadona me encanta porque tiene en la parte de arriba otro cepillito y llega súper bien a todos los bordes de dentro. Y una vez con lo que sería el váter limpio y el lavabo, voy a limpiar también un poco el espejo que tenía alguna marquita de agua y voy a pasar el aspirador para terminar de limpiar este baño. En este segundo baño me gusta aspirar siempre primero, antes de limpiar, porque aquí tenemos el arenero de los gatos. Entonces, pues bueno, la gran mayoría de tiempo suele haber arena por el suelo, eso es así. Y para no arrastrarla con las zapatillas o que se moje y que se ensucie todo, pues me gusta primero pasarla y así pues me aseguro de no arrastrarla por el resto de casa. Voy a hacer exactamente lo mismo que en el otro baño porque los limpio de igual manera. Somebody longing for someone to hold me. It could be anybody, but you chose me somehow. Now I'm crazy thinking about
Y mientras mi yo del vídeo termina de limpiar el baño, me voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado esta limpieza y la sorpresa que tenía preparada para el vídeo de hoy. Recordad que para participar en el sorteo tenéis que cumplir con los 2 requisitos que se piden. Es muy importante estar suscrito en mi canal de YouTube y poner un comentario con el hashtag lo quiero, os va a salir ahí en pantalla, lo tenéis que poner en mayúsculas, si no la aplicación no os va a detectar y no os va a dejar participar, así que muy importante estar suscrito a mi canal y poner un comentario con el hashtag lo quiero. Y nada, ya sabéis, a participar todo el mundo y que muchísima suerte. Os mando un beso muy grande y nos vemos el próximo domingo con la resolución del sorteo. Adiós. And I'm so thankful that you found me.